es la estructura cerebral encargada de conectar la médula espinal con los hemisferios cerebrales. Es la sede de las respuestas autónomas del cuerpo a los estímulos del medio interno como externo. A grandes rasgos se divide en médula oblongada, puente y mesencéfalo. La médula oblongada, a su vez, presenta anteriormente las pirámides, que las observamos acá al lado de la línea media, y lateralmente a ellas las observamos a las olivas, que son estas eminencias redondeadas que observamos en la imagen. Asimismo, de la médula oblongada encontraremos el nacimiento de los nervios craneales, el hipogloso, anteriormente a la oliva, y el accesorio, el vago y el glosofaringio. Si avanzamos hacia el puente, de forma característica encontraremos en la línea media un surco denominado surco basilar, por donde discurre la arteria basilar en su camino a componer el polígono de Willis. Lateral a ellas encontraremos las estrías pontinas, que son la manifestación externa de las fibras pontocerebelosas que nacen de los núcleos del puente en la configuración interna, pero hablaremos de ellas en otra entrega. En el límite entre el puente y la médula oblongada encontramos el nacimiento del nervio abducens, del nervio facial y del nervio vestíbulo-coclear, en ese orden de medial a lateral. Superiormente a ellos, en las caras anterolaterales del cuerpo, encontramos este voluminoso nervio, que es el nervio trigémino. La raíz más ancha es la raíz sensitiva y la raíz más delgada que observamos en la imagen es la raíz motora. Por último, en el mesencéfalo lo que nos llama la atención son los dos grandes pedúnculos cerebrales que conectan el tronco encefálico con los hemisferios cerebrales. Ellos flanquean con sus bordes mediales un espacio que se conoce como fosa interpeduncular, de la que observaremos el nacimiento del nervio oculomotor. Bien, ahora en una vista posterior del tronco encefálico observamos la fosa romboidea, que es la cavidad propiamente del cuarto ventrículo, que presenta varios reparos anatómicos que analizaremos cuando veamos configuración interna. Pero es muy importante en esta visión posterior notar dos cosas. El nacimiento del nervio troclear, que es el único nervio que nace de la cara posterior del tronco encefálico, los pedúnculos cerebrales, que son los que conectan el tronco del encéfalo con el cerebelo y el cerebelo con el resto del sistema nervioso central, y por último, adicional a estas estructuras, la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, que contiene los colículos superiores, que son una parte muy importante, colículos superiores e inferiores, que son una parte muy importante de las vías aferentes del sistema nervioso central. Ahora, el tegmento del mesencéfalo, en él distinguimos la sustancia gris centralmente, y lateralmente los lemniscos. ¿Cuáles lemniscos? De medial a lateral, el lemnisco medial, el lemnisco espinal y el lemnisco lateral. En este último vale detenernos porque el lemnisco lateral lo observamos hasta antes del colículo inferior. Esto porque el lemnisco lateral es parte de la asociación de las vías auditivas y él se queda, sus fibras terminan en el colículo inferior. Por lo tanto, superior al colículo inferior, es decir, en cortes superiores a él, encontraremos en su lugar al lemnisco trigeminal. Bien, que llega al núcleo, a diferentes núcleos talámicos. Bien, entre los lemniscos y la sustancia gris central vamos a encontrar en la línea media dos núcleos sumamente importantes en la asociación intersegmentaria del tronco encefálico y en la asociación con otras regiones nerviosas. Ella conecta con el cerebelo, con el tálamo, con la formación reticular y es el término o el origen de varias vías nerviosas importantes en diferentes respuestas fisiológicas que analizaremos en otra ocasión. En la línea media observamos también la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores que conectan o que llevan las fibras que provienen de los núcleos globoso, emboliforme, dentado del cerebelo hacia el tálamo y de allí a la corteza cerebral. Y justamente anterior a la sustancia gris central encontramos el fascículo longitudinal medial. Bien, ahora, en la sustancia gris central encontramos varios núcleos que forman las fibras de origen de los nervios craneales que emergen del mesencéfalo. ¿Qué nervios craneales eran estos? Recordémoslo. Eran el nervio oculomotor, el parteñal 3, y el nervio troclear. El nervio troclear lo encontraremos en cortes inferiores y en cortes superiores vamos a encontrar el nervio oculomotor. En este corte en particular, que es a nivel del colículo superior, vamos a encontrar los núcleos de origen del nervio oculomotor. Y en la misma sustancia gris central vamos a encontrar un núcleo accesorio que se conoce como núcleo de Edinger-Westphal y es un núcleo parasimpático visceromotor asociado al nervio oculomotor.
Bien, por último, lateral a la sustancia gris central vamos a encontrar el tracto espinal del nervio trigémino. Perdón, el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Para finalizar con el mesencéfalo, hablaremos de la región de los colículos. Los colículos no son más que una masa de sustancia gris central rodeados por una delgada capa de sustancia blanca que participan los superiores en las vías auditivas, los superiores, perdón, en las vías visuales y los inferiores en las vías auditivas. Ahora, el tegmento del mesencéfalo, en él distinguimos la sustancia gris central, centralmente, y lateralmente los lemniscos. ¿Cuáles lemniscos? De medial a lateral, el lemnisco medial, el lemnisco espinal y el lemnisco lateral. En este último vale detenernos porque el lemnisco lateral lo observamos hasta antes del colículo inferior. Esto porque el lemnisco lateral es parte de la asociación de las vías auditivas y él se queda, sus fibras terminan en el colículo inferior. Por lo tanto, superior al colículo inferior, es decir, en cortes superiores a él, encontraremos en su lugar la porción media del tronco encefálico se ubica entre la médula oblongada y el mesencéfalo. En el puente encontramos de forma característica la conexión a través de los pedúnculos cerebelosos medios con el cerebelo, que es uno de sus principales rasgos externos que tiene su respectiva manifestación en la configuración interna. El puente, cuando lo analizamos en un corte transversal, se divide en una porción basilar que corresponde a las fibras pontocerebelosas, al surco basilar, etc., ya lo veremos más a fondo, una porción tegmental como en la médula oblongada, que contiene varios de los tractos ascendentes, tractos descendentes y otro par de núcleos importantes, y la porción que corresponde propiamente a la sustancia gris y a la cavidad ventricular. Bien, ahora entonces, si analizamos cada una de estas porciones por separado, iniciando por la porción basilar, ¿qué encontraremos? Los núcleos del puente, en primer lugar. Los núcleos del puente, de la porción basilar del puente, son importantes cuando hablamos de la conexión entre la corteza cerebral y el cerebelo. Las fibras córtico-cerebelosas alcanzan los núcleos del puente y del núcleo del puente nacen estas fibras que observamos a manera de estrías en la imagen, que son las fibras pontocerebelosas. Ellas en la línea media se cruzan y alcanzan el cerebelo del lado opuesto a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Este cruce y el nacimiento de estas fibras pontocerebelosas provocan que el tracto córtico-espinal, que normalmente bajaría homogéneo, se disocie en pequeños tractos córtico-espinales paralelos que cuando llegan a la médula oblongada se vuelven a asociar en las pirámides vulvares. Esa es la porción basilar del puente. La porción tegmental es bastante interesante porque contiene, como en la médula oblongada, además de los lemniscos y el fascículo longitudinal medial, los núcleos de los nervios craneales que emergen del puente. Recordemos brevemente cuáles eran. Los nervios craneales que emergen del puente son el núcleo abducens, el núcleo facial y el núcleo vestíbulo-coclear, el par craneal 8. Entonces, empezando por la línea media, el lemnisco medial se ubica anterior al fascículo longitudinal medial, que se ubica a su vez anterior a la sustancia gris. A cada lado del fascículo longitudinal medial encontramos primero el más medial de estas estructuras, el tracto tegmental central. El tracto tegmental central es una vía de asociación de los núcleos de los nervios craneales asociados con las respuestas motoras a estímulos visuales, ¿no? Cuando observamos algún estímulo brillante, algún estímulo bastante impactante desde el punto de vista visual e inconscientemente movemos la cabeza hacia ese punto, ¿no? Esa es la respuesta motora a los estímulos visuales. Ahora, lateral al tracto tegmental central encontramos el núcleo motor del nervio facial. Este núcleo motor somático del nervio facial es el equivalente del núcleo ambiguo del nervio vago y del nervio glosofaringeo que analizamos en la médula oblongada. Lateral a ellos encontramos dos grandes núcleos. El más grande de ellos y el más lateral es el núcleo sensitivo del nervio trigémino, el núcleo principal del nervio trigémino, que recibe las aferencias sensitivas vehiculadas por el nervio trigémino. Y el núcleo medial es el núcleo motor del nervio trigémino, que es en cambio el núcleo del que nacen las fibras motoras de la rama motora del nervio trigémino. Bien, ahora, en cuanto a los lemniscos, además del lemnisco medial que observábamos en la línea media, observamos la aparición del lemnisco espinal
que surge como un engrosamiento del tracto espinotalámico, y del lemnisco lateral. El lemnisco lateral es un tracto de fibras asociadas con las vías auditivas, ¿no? Que llegan desde los núcleos, se forman a partir de los núcleos vestibulares, de los núcleos cocleares, y alcanzan los colículos inferiores, que ahora mismo los analizaremos. Bien, entonces, ahora en la sustancia gris, que es lo que nos queda por analizar del puente, vamos a observar el resto de núcleos que forman parte de los nervios que nacen del puente. ¿Qué vamos a observar? A cada lado de la línea media vamos a encontrar los núcleos motores del nervio abducens. Es importante esta relación entre los núcleos del nervio abducens y los núcleos del nervio facial, porque los núcleos del nervio facial, las fibras que nacen de estos núcleos realizan un rodeo alrededor del nervio abducens antes de salir del puente, que se conoce o que forman en conjunto la rodilla del nervio facial. Y esto morfológicamente, hablando en la parte externa, forma la eminencia facial, ¿bien? O el colículo facial en la fosa romboidea del cuarto ventrículo. Lateral a ellos encontramos los núcleos visceromotores parasimpáticos del nervio facial, que es el núcleo salivar superior. Y lateral a él vamos a encontrar un núcleo viscerosensitivo, que es también para el nervio facial. Por último, vamos a encontrar el núcleo del tracto solitario, que va a recibir las aferencias sensitivas del nervio facial, como lo explicábamos en el corte de médula oblongada, que tiene 3 porciones, el núcleo del tracto solitario, y la porción superior está dada para el nervio facial. Y por último vamos a encontrar en este área, ¿no? Tratemos de hacerlo un poco más grande, en este aquí el nervio del abducens, el nervio salivar superior, el nervio viscerosensitivo, el núcleo del tracto solitario, y vamos a encontrar en este área, que se corresponde con el área vestibular de la fosa romboidea del cuarto ventrículo, los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares reciben las aferencias del nervio vestibular, que forma parte del nervio vestibulo-coclear. Y a cada lado de los pedúnculos cerebelosos superiores o medios que observásemos en otro corte, también vamos a encontrar dos núcleos, anterior y posterior, ventral y dorsal, que son los núcleos cocleares, a partir de los cuales se forma el lemnisco lateral y que son parte de la vía auditiva, ¿no? Que son parte de cómo llegan los estímulos auditivos a nosotros, y desde allí, desde el tronco encefálico, alcanzan las vías de asociación de la corteza cerebral. Bien, entonces, por último, en el puente es importante, ¿no? En este último corte que analizaremos, la morfología en general es similar. ¿Qué nos interesa de este corte más superior, en que ya el cuarto ventrículo se estrecha nuevamente para alcanzar el conducto de Silvio, que es el conducto del mesencéfalo? Nos interesa la aparición del núcleo olivar superior en la unión de los lemniscos, posterior a ellos y anterior al tegmento del puente, anterior al tracto tegmental central, etc. Y entre ellos, la aparición de las fibras del cuerpo trapezoideo. Bien, por último, también observamos una zona importante que se conoce como locus ceruleo. El locus ceruleo es una masa azul de células pigmentadas que tienen una importancia fisiológica que analizaremos en otra entrega.